porque vendrán contra él naves de Quitim. Y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. En el versículo 29 entendimos que se mencionaba el traslado de la sede del imperio a Constantinopla. La siguiente revolución que se produce con el transcurso del tiempo es la que ocasiona las irrupciones de los bárbaros del norte, entre los cuales se destacaban los vándalos y la guerra que realizaban, según se ha mencionado ya. La carrera de Genserico se desenvolvió entre los años 428-477, el cual salía del puerto de Cartago, es decir Quitim, a la cabeza de sus ingentes y bien disciplinadas fuerzas navales, para sembrar la consternación en todas las provincias marítimas del imperio. Él se constritará y se volverá. Puede referirse a los esfuerzos desesperados hechos para despojar a Genserico del dominio de los mares, primero por Mayoriano y luego por el Papa León I, pero resultaron en ambos casos en completo fracaso. Roma se vio obligada a someterse a la humillación de ver sus provincias despojadas y su ciudad eterna hollada y saqueada por el enemigo. Enojaráse contra el pacto santo. Esto se refiere indudablemente a las tentativas de destruir el pacto de Dios por los ataques dirigidos contra las Sagradas Escrituras, el libro del pacto. Una revolución de esta clase se realizó en Roma. Los érulos, los godos y vándalos que consideraron a Roma abrazaron la fe arriana y eran enemigos de la Iglesia Católica. Justiniano decretó que el Papa fuese cabeza de la Iglesia y corrector de herejes, con el propósito especial de exterminar la herejía arriana. Pronto se llegó a considerar la Biblia como un libro peligroso que no debía ser leído por el pueblo común, y que todas las cuestiones en disputa debían ser sometidas al Papa. Así se despreció la palabra de Dios. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Vimos que las tribus bárbaras invadieron a Roma, pero según la profecía, después de que Roma fuera invadida por los bárbaros, iban a caer 3 reinos para que se levante en el escenario mundial el papado. En efecto, esto sucedió a la caída de los érulos, vándalos y ostrogodos. Estos reinos bárbaros fueron derrocados porque eran arrianos. Estos eran un estorbo para que subiera el papado, porque no apoyan las doctrinas católicas de la Trinidad. Por esta razón era necesario que estos desaparecieran. El último de estos reinos derrotados fue el de los ostrogodos, que en el 538 después de Cristo fueron expulsados de Roma por Belisario, general de Justiniano. Salieron entonces huyendo de Roma, porque sus ejércitos no estaban preparados para un combate con Belisario. Cuando esto ocurrió, Justiniano puso inmediatamente en el trono pontificio a Virgilio I, quien recibió el título de sumo pontífice. De esta manera comenzó un nuevo imperio, que ya no sería solamente político, sino religioso y político. Así quedó el cuerno pequeño, el papado, en lugar de los 3 anteriores. Su poder ascendería progresivamente de allí en adelante como corrector de herejes. En este versículo la palabra sacrificio ha sido añadida. Solamente se debe leer como continuo. Y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué es el continuo? Etimológicamente la palabra continuo deriva de la palabra hebrea tamit, y cuyo significado es perpetuamente, continuamente, diariamente. En el antiguo Israel, el continuo sacrificio
era realizado en el lugar santo, diariamente. Nos preguntamos, cuando Cristo ascendió a los cielos, ¿realmente ingresó primeramente a dicho lugar celestial? ¿En el santuario celestial ingresó al lugar santo? En Hebreos 9:12 nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo ingresó al lugar santo. Esto indicaría entonces que el continuo presentado por Daniel no es otra cosa que la continua intercesión de Cristo, la que ha venido siendo hecha desde su ascensión al cielo, y que esta continua intercesión de Cristo ya no considera en su celebración un sacrificio continuo adicional, ya que éste fue hecho una vez y para siempre. Pero ¿cómo se quitó el continuo? La continua intercesión de Jesús fue sustituida por un sacrificio sin base en la Sagrada Escritura. Se sustituyó por la misa. De esta forma, haciendo creer que es Jesús mismo, se justifica el sacerdote de la religión popular, para que él pueda entonces perdonar pecados, cuando dicha atribución le pertenece exclusivamente a Cristo por su obra de la continua intercesión, la que se realizará directamente entre el pecador y su Salvador, ya que la Sagrada Escritura dice, Hebreos 7, 26 al 27, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo.